Era una tarde gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia, pero que parecían, más que nada, presagiar algo importante. El aire olía a polvo y recuerdos, mientras Pedro, ahora un hombre maduro, removía las cajas viejas en el desván de la casa donde pasó su infancia. Habían pasado años desde la última vez que subió a ese rincón olvidado. La madera del suelo crujía bajo sus pasos, y el haz de luz que se filtraba por las rendijas de la ventana iluminaba partículas de polvo que danzaban en el aire, como si cada mota guardara un fragmento de memoria. Con manos temblorosas, abrió una caja etiquetada simplemente como «papeles». Dentro, encontró documentos amarillentos, fotografías descoloridas y objetos de un pasado casi borrado por el tiempo. Fue ahí donde sus dedos rozaron un pequeño sobre. Era sencillo, de papel grueso, y aunque desgastado por los años, se mantenía intacto, como si el tiempo hubiera respetado su contenido. Al abrirlo, sus ojos se posaron en un recibo. Estaba fechado hacía más de 30 años. La tinta estaba ligeramente desvaída, pero aún legible. Pedro sintió un nudo en la garganta mientras lo leía. Algo en ese papel le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraño, como si escondiera un significado que no alcanzaba a comprender. Y entonces, la memoria lo golpeó, con la fuerza de una verdad que siempre había estado ahí, pero nunca quiso ver. Su padre, Joaquín, un hombre reservado, de pocas palabras pero gestos profundos, apareció en su mente. Pedro recordó ese rostro curtido por el sol y el trabajo, con una mirada que siempre parecía llevar el peso de algo que él nunca supo descifrar. El recibo detallaba la venta de un reloj de bolsillo antiguo y una pequeña parcela de tierra. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía perfectamente lo que significaban esas dos cosas. Ese reloj era el mayor orgullo de Joaquín, una reliquia familiar que había pertenecido al abuelo y que su padre siempre llevaba consigo, como un recordatorio de sus raíces y de la promesa de un futuro mejor. Y la parcela, aunque pequeña, era lo único que brindaba una mínima seguridad a la familia, un legado que Joaquín siempre cuidó con esmero. Pedro apretó el recibo con fuerza, como si al hacerlo pudiera desentrañar los secretos que contenía. Los años de sacrificio de su padre, que siempre se presentaron ante él como simples actos de amor cotidiano, ahora adquirían un peso abrumador. Ese papel, tan insignificante a primera vista, revelaba un sacrificio silencioso, una renuncia que Joaquín nunca mencionó. Cada palabra en ese recibo era una pieza del rompecabezas que Pedro nunca supo que existía, y ahora, frente a esa revelación, el aire en el desván se volvió más denso. Era como si, de repente, cada objeto olvidado a su alrededor murmurara historias que él había ignorado por demasiado tiempo. Pedro recordó cómo, años atrás, había obtenido una beca parcial para estudiar ingeniería en una prestigiosa universidad de la capital. En ese entonces, lo había interpretado como un golpe de suerte, una oportunidad que finalmente le abría las puertas a un futuro mejor. Aún podía escuchar las palabras de su padre, Joaquín, la primera vez que hablaron de su decisión de mudarse. Con un gesto sereno y un leve brillo de orgullo en los ojos, Joaquín le había dicho, «Ve, hijo. Yo me encargo». En ese momento, Pedro no cuestionó lo que su padre quiso decir con «me encargo». Su mente estaba demasiado ocupada con los preparativos, los sueños y la emoción de dejar su pequeño pueblo atrás para conquistar el mundo. Solo sabía que, de alguna manera, el dinero siempre aparecía cuando lo necesitaba, para los materiales de estudio, los pasajes de autobús o cualquier gasto inesperado que surgiera. Para Pedro, aquello era casi como un milagro cotidiano, algo que asumió sin detenerse a pensar de dónde venía. Ahora, con el recibo en sus manos, todo adquiría un nuevo significado. Cada libro que había comprado, cada trayecto hacia la universidad, cada sueño que había podido perseguir tenía un costo oculto, uno que su padre había asumido en silencio. Joaquín había vendido lo poco que tenía, lo más valioso para él, para asegurarse de que su hijo pudiera construir un futuro mejor. La revelación golpeó a Pedro como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. El peso de esa verdad, tan simple y tan devastadora a la vez, le hacía tambalear. Había vivido todos esos años creyendo que su éxito era el resultado de su esfuerzo y su talento, sin imaginar que estaba cimentado en el sacrificio invisible de su padre. Joaquín nunca pidió reconocimiento, nunca buscó gratitud. Había elegido, con un amor inmenso y callado, relegar sus propios sueños y necesidades por los de su hijo. El recibo,
aquel pedazo de papel que parecía insignificante, ahora se transformaba en una prueba tangible del amor más puro que Pedro había conocido. Era un testimonio silencioso de todo lo que Joaquín había estado dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio, excepto ver a su hijo triunfar. Y Pedro, al comprenderlo, sintió como una mezcla de culpa, gratitud y admiración lo inundaba, llenando el vacío que antes no sabía que existía en su corazón. El impacto de aquella revelación sumió a Pedro en un torbellino de recuerdos, cada uno más claro y doloroso que el anterior. Ahora podía ver con nitidez detalles que en su momento pasaron desapercibidos, ocultos tras la vorágine de su propia vida. Recordó las veces que volvía al hogar durante los feriados universitarios. Lo recibía siempre el mismo paisaje, su padre Joaquín, esperándolo en la puerta, con su figura algo más encorvada y su rostro más delgado, marcado por un cansancio que nunca mencionaba. Pedro también recordó las manos de Joaquín, aquellas manos fuertes y trabajadoras que ahora lucían aún más ásperas, con nuevas grietas que parecían contar historias de esfuerzo silencioso. Pero, sobre todo, recordaba su sonrisa. Era una sonrisa tenue, quizá más apagada con los años, pero siempre cálida. Una sonrisa que lo acogía sin preguntas, sin reclamos. Joaquín nunca se quejaba. Jamás mencionaba el trabajo extra o las renuncias que seguramente estaba haciendo. En lugar de eso, sus palabras se centraban siempre en Pedro. ¿Cómo van los estudios?, preguntaba, con un brillo de genuina curiosidad en los ojos. ¿Qué aprendiste esta vez? Era una constante en cada encuentro. Joaquín escuchaba con atención cada respuesta, asintiendo lentamente, como si cada logro de Pedro fuera suyo también. «Vas a llegar lejos, hijo», solía decirle, con un tono de orgullo que Pedro, en su juventud, había interpretado como simple optimismo. Ahora entendía que esas palabras eran mucho más. Eran la manifestación de un amor profundo, de una fe inquebrantable en él, incluso cuando Pedro no siempre veía lo mismo en sí mismo. Sin embargo, al recordarlo, Pedro se dio cuenta de algo que en su momento había ignorado por completo. En cada mirada de su padre, detrás de aquel orgullo y aquella serenidad, había un peso. Una profundidad que él, cegado por sus propias ambiciones, nunca se había detenido a analizar. Ahora sabía lo que significaba. Era el peso del sacrificio, de las decisiones difíciles tomadas en soledad. Era el reflejo de un amor tan grande que había decidido guardar silencio, poniendo siempre a Pedro por delante de cualquier otra cosa. Y en medio de esa marea de recuerdos, Pedro sintió una mezcla de gratitud y culpa que lo abrumó. Joaquín nunca pidió nada, nunca buscó reconocimiento. Solo quiso, en su manera sencilla, darle a su hijo las alas que él nunca tuvo. Ahora Pedro entendía que cada sacrificio estaba envuelto en aquella sonrisa tenue, en aquellas manos trabajadas, y en aquel «vas a llegar lejos» que ahora resonaba como un eco en su corazón. El punto de inflexión llegó durante una cena tranquila con su madre, ahora viuda. Pedro, con el recibo todavía en la mano como si fuese un objeto sagrado, no pudo contener más la pregunta que lo consumía. «Mamá, ¿qué significa esto?», dijo, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Su madre levantó la vista, sus ojos empañados por lágrimas contenidas durante años, y exhaló un suspiro profundo, como si finalmente estuviera soltando un secreto que había guardado por demasiado tiempo. «Tu padre nunca quiso que lo supieras», comenzó, con un tono suave pero cargado de sentimientos. «Siempre dijo que el mayor orgullo de su vida era verte crecer, verte convertirte en alguien mejor de lo que él pudo ser. Para él, el reloj y las tierras no eran nada comparado con lo que creía que tú podías alcanzar». Pedro sintió como sus palabras se clavaban en su pecho como un peso imposible de soportar. El amor de su padre, que siempre había percibido como algo natural, ahora se revelaba en toda su magnitud, silencioso, absoluto y lleno de renuncias que él jamás había sospechado. Su mente comenzó a llenar los huecos con recuerdos que, hasta ese momento, no había sabido interpretar. Pensó en todas aquellas veces en las que había priorizado otras cosas, sus amigos, las largas horas de trabajo, incluso su propio ego. Siempre asumió que su padre estaría allí, como una presencia constante e inquebrantable, sin detenerse a notar el cansancio en sus hombros, la serenidad en su voz que escondía un sinfín de sacrificios. Ahora lo veía con claridad, y la culpa lo aplastó como una ola imparable. «Como no lo noté antes», murmuró, más para sí mismo que para su madre. En su mente, las escenas se repetían,
Joaquín despidiéndose con un abrazo cálido en cada partida, insistiendo en que Pedro no se preocupara, siempre con una sonrisa que ocultaba el peso de las dificultades que enfrentaba en silencio. Pedro había estado tan absorto en sus propios problemas y logros que nunca se detuvo a mirar realmente a su padre, a preguntarle cómo estaba o qué necesitaba. La madre, al ver el torbellino de emociones en el rostro de Pedro, colocó una mano sobre la suya, en un gesto que mezclaba consuelo y complicidad. Tu padre nunca quiso que cargaras con eso. Para él, cada pequeño sacrificio valió la pena. Sabía que lo único que importaba era que tú fueras feliz y lograras tus sueños. A pesar de las palabras de su madre, Pedro no podía evitar sentirse pequeño ante la grandeza de aquel amor que ahora entendía completamente. La verdad, aunque dolorosa, era también transformadora. Joaquín había dado todo de sí para construir un puente hacia el futuro de su hijo, sin buscar nada a cambio, solo la satisfacción de verlo avanzar. Y Pedro, con el recibo aún temblando en su mano, supo que no podía cambiar el pasado, pero sí podía honrarlo en el futuro. A la mañana siguiente, Pedro regresó al cementerio, un lugar que no visitaba desde hacía años. El aire estaba frío y húmedo, y el silencio se rompía únicamente por el canto lejano de los pájaros. Caminó lentamente hasta la tumba de su padre, con el recibo aún en la mano, doblado con cuidado como si fuese una reliquia sagrada. Al llegar, se detuvo frente a la lápida que llevaba el nombre de Joaquín. Las palabras grabadas parecían cobrar un nuevo significado para él, un hombre de gran corazón. Pedro se arrodilló, sintiendo como sus piernas temblaban bajo el peso de la emoción acumulada. La culpa que había intentado suprimir durante la noche ahora lo inundaba por completo, pero no era lo único que sentía. Entre la tristeza y el arrepentimiento, había algo nuevo, algo que brillaba con una fuerza distinta, comprensión. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, una tras otra, hasta convertirse en un torrente imparable. No las detuvo. Era como si cada una llevase consigo años de palabras no dichas, de momentos en los que no había visto más allá de sí mismo. Finalmente, miró la lápida con los ojos nublados y habló en voz baja, rota pero sincera. Papá, gracias. Nunca te lo dije, pero todo lo que soy, todo lo que he logrado, es por ti. Por lo que diste, por lo que sacrificaste, y por el amor que siempre me demostraste, incluso en silencio. El viento sopló suavemente, como si el mundo quisiera escuchar esas palabras que tanto tiempo habían permanecido atrapadas en su corazón. Pedro cerró los ojos y apretó el recibo contra su pecho, sintiendo el peso de su promesa. No era una promesa de deuda, sino de gratitud, un compromiso de vivir con los valores que su padre había encarnado. En ese instante, Pedro decidió que nunca más permitiría que los gestos de amor pasaran desapercibidos, ni en su vida ni en la de quienes lo rodeaban. Llevaba consigo el sacrificio de su padre, no como una carga, sino como un recordatorio constante de lo que realmente importa en la vida, el amor desinteresado, las acciones silenciosas, y los lazos que nos hacen ser quienes somos. Mientras se levantaba y daba un último vistazo al nombre de su padre, sintió una extraña paz en su interior. No podía cambiar el pasado, pero podía asegurarse de que el legado de Joaquín viviera a través de él, en cada decisión, en cada palabra, en cada acto de amor que eligiera dar. Mientras el viento soplaba suave, acariciando su rostro con una serenidad casi consoladora, Pedro se levantó lentamente. Algo en él había cambiado, no solo en su corazón, sino en la forma en que miraba el mundo. Sentía su cuerpo más ligero, como si el peso de la culpa se hubiera desvanecido, dejando en su lugar una profunda claridad y un propósito renovado. La lección que Joaquín le había dejado era clara, sencilla y eterna: el amor verdadero no necesita aplausos ni reconocimiento inmediato para ser grandioso. Es como las raíces de un árbol, invisibles a simple vista, pero fundamentales para sostenerlo, para permitirle crecer y florecer. Joaquín había sido esa raíz, discreta pero vital, que había nutrido cada paso de su hijo. Pedro dejó escapar un suspiro, no de tristeza, sino de determinación. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía honrarlo en el presente y en el futuro. Decidió que no permitiría que los sacrificios de su padre se perdieran en el olvido. Viviría con gratitud, no solo como una forma de recordar a Joaquín, sino como una manera de continuar su legado. Y más que eso, Pedro se prometió a sí mismo ser para los demás lo que su padre fue para él, una fuente de amor silencioso, pero incondicional, un apoyo inquebrantable que, aunque no siempre visible,
hiciera una diferencia en la vida de quienes lo rodeaban. Sabía que no necesitaba grandes gestos ni palabras ostentosas, solo pequeños actos de bondad y sacrificio que, como las raíces, pudieran sostener y dar vida. Mientras se alejaba del cementerio, el sol comenzó a asomar entre las nubes, como si el día también compartiera su transformación. Pedro sonrió, llevando consigo no solo el recuerdo de su padre, sino también la certeza de que el amor verdadero, aunque invisible, es eterno.